Esta era turbulenta, Galileo Galilei se convirtió en el más célebre científico de Europa. Era tan seguro, era un escritor genial, era tremendamente ingenioso. Si pudiera señalarse a una sola persona por haber creado la ciencia moderna, tendría que ser Galileo. Pero la ambición llevó a Galileo a cuestionar la visión que la Iglesia tenía del mundo y a revolucionar nuestro entendimiento de la astronomía. Irónicamente, Galileo era un devoto católico y le dio a la Iglesia a su hija Virginia. Al unirse a las hermanas de Santa Clara, le escribió cartas, muchas de las cuales sobreviven en la actualidad. Revelan la preocupación de una hija por la angustia de su padre, al cual la Iglesia había silenciado como hereje y hecho prisionero en su propia casa. De joven, Galileo jugueteó brevemente con la idea de convertirse en sacerdote. En su lugar ingresó a la Universidad de Pisa como estudiante de medicina en 1581. El programa de estudios de Pisa era prescrito por las autoridades jesuitas en Roma. Incluso los diagramas de anatomía en los libros de texto de Galileo debían ser aprobados por los jesuitas. Galileo dejó atrás la medicina después de unos pocos meses y en su lugar comenzó a estudiar matemáticas. Entre muchos de los escritos que dejó, se halla un elocuente tributo al poder de las matemáticas para iluminar al mundo. Galileo trajo sus estudios matemáticos a la Universidad de Padua, a 64 kilómetros de Venecia, lo suficientemente lejos de Roma como para estar más allá de la influencia de los jesuitas y de su programa oficialmente aprobado. Galileo escuchó que un artesano de los Países Bajos había hallado un nuevo uso para los lentes comunes. Galileo se dedicó a convertir el juguete del holandés en un dispositivo útil. Al enterarme de los reportes de un nuevo invento de un fabricante de anteojos en Holanda, decidí hacer un dispositivo para mí y logré hacerle mejoras realmente considerables. Al principio, Galileo solo estaba interesado en el aspecto óptico del telescopio. Con sus lentes mejorados, incrementó su potencia de manera exponencial, pero sus lentes hicieron más que agrandar. Dándole nueva forma a estos pedazos de vidrio, Galileo en último término le dio nueva forma a nuestra visión del mundo. Con su telescopio, Galileo primero se dedicó a ganar un poco de dinero. El arsenal naval de Venecia era el más grande de toda Europa. ¿Qué tal si el arsenal tuviera la manera de ver a los barcos enemigos horas antes de que aparecieran en el puerto? ¿No le daría esto una gran ventaja a la naval? Al instalar su nuevo dispositivo en la cima de la Torre de San Marcos, Galileo realizó demostraciones persuasivas y reales. Numerosos caballeros y senadores más de una vez subieron las escaleras de los campanarios más altos de Venecia para observar naves tan distantes en el mar que tenían que pasar 2 horas o más para que pudieran ser vistas. Del Senado de Venecia salió una orden generosa para que Galileo le suministrara largavistas al arsenal. A Galileo se le dio un generoso salario de por vida por sus servicios a la República. Como científico y autopromotor, por ahora su futuro parecía brillante, pero en poco tiempo su telescopio generará una disputa que amenazará con destruir a su creador. Por mis observaciones he llegado a la opinión de que la superficie de la Luna no es lisa ni uniforme, como según un gran número de filósofos lo es la superficie del resto de los cuerpos celestes. Es más bien irregular, áspera y llena de cavidades y relieves. Es similar a la superficie de la Tierra, realzada por cadenas montañosas y valles profundos. La luna que vio Galileo era parecida a la Tierra, por lo que dibujó sus características con detalles terrestres. Si la superficie de un cuerpo celeste se parecía a la de la Tierra, tal vez los cielos y la Tierra no eran tan diferentes como todos pensaban. El astrónomo griego Ptolomeo creó un sistema muy detallado para explicar los movimientos del Sol, la Luna, las estrellas y los planetas. Todo lo que podía ser visto a simple vista.
En el centro del intrincado sistema de Ptolomeo se hallaba la Tierra, sólida y estática. 60 años antes del telescopio, un clérigo polaco, Nicolás Copérnico, notó que los cálculos necesarios para predecir las posiciones de los planetas en el cielo serían más simples si asumía que el Sol, en lugar de la Tierra, estaba en el centro del universo. En el sistema de Copérnico, la Tierra nunca estaba estática. Tenía dos movimientos separados, dando vueltas alrededor del Sol cada año y girando sobre su propio eje una vez cada día. El exaltado hogar de Dante y Miguel Ángel había sido gobernada durante siglos por la familia Medici. Siendo una fuente de gran riqueza y poder, la familia dominaba los bancos y el comercio, y tenía influencias en los asuntos de la iglesia. Las esferas del escudo de armas de los Medici adornaba palacios a todo lo largo de la ciudad. Para Galileo no habría un honor mayor que tener como patrón al duque Cosimo de Medici. Unas semanas más tarde, se envió una carta desde las oficinas de Medici a Uffizi, invitando a Galileo para que se uniera a la corte de Medici como matemático y filósofo. Aquí estaría en el centro de la vida social e intelectual de Florencia. En el transcurso de 20 años, Virginia escribió decenas de cartas privadas a su padre desde atrás de los muros del convento. Los sirvientes de Galileo llevaban las cartas en cestas de alimentos o ropa. Muchas de las cartas de Virginia sobreviven, aunque todas las respuestas de su padre se han perdido. Sus cartas sugieren un fuerte vínculo entre los dos a pesar de las duras condiciones de la vida en el convento. Galileo adoptó la idea de que Copérnico estaba en lo cierto. El Sol, y no la Tierra, era el centro de nuestro sistema planetario. Los meses pasaron mientras se esforzaba por hallar la manera de probarlo. La franca carta de Galileo para Madame Cristina, que tenía la intención de resolver las discrepancias entre la ciencia y la Biblia, llegó a ser vista como un asalto contra la Biblia misma. Y esa carta comienza a circular. Los sacerdotes locales la leen y se sienten escandalizados. Envían copias a Roma y le dicen a las personas de la Inquisición, deben investigar a Galileo, deben hacer algo al respecto, este sujeto es un hereje. Sin duda Galileo sabía lo que podía pasarle a los herejes cuando los cardenales de la Inquisición se organizaban para purificar a la sociedad combatiendo la herejía. Buena parte de su trabajo era la prohibición de libros, pero la Inquisición también tenía el poder tanto para torturar como para ejecutar. Los calabozos de Roma habían visto el fin de muchos herejes, incluyendo al infame Giordano Bruno, sacerdote caído y aficionado al ocultismo en la ciencia. Para la Inquisición, las medidas extremas estaban justificadas. Cualquier dolor que fuera infligido para salvar el alma de un hereje no era nada comparado al dolor de la maldición eterna. Giordano Bruno era sacerdote y charlatán de la nueva era, que negó la divinidad de Cristo, pero al igual que Galileo, describió una visión del universo que tenía a la Tierra girando alrededor del Sol. Detrás de la ejecución de Bruno se hallaba el más grande inquisidor de Roma, el martillo de herejes, Roberto Cardenal Bellarmín. Ahora, años después, este mismo Cardenal Bellarmín recibía reportes de Galileo. Si como un corcel que galopa, la Tierra se mueve a través del espacio, ¿por qué no sentimos el movimiento? Galileo aprovechó la paradoja de que la Tierra podía girar sobre su eje con la suficiente rapidez para causar el día y la noche sin que las personas sientan el movimiento. De manera que diseñó un experimento intrigante. Utilizó un caballo para representar el movimiento de la Tierra.
Si un jinete dejaba caer una bola mientras se hallaba estático, la bola obviamente caería directamente hacia abajo, cayendo al lado del caballo. Pero ¿qué sucedería si el mismo jinete dejara caer la bola mientras el caballo va a todo galope? En el experimento de Galileo, el movimiento hacia adelante del caballo sería comunicado a la bola a través de la mano del jinete. Mientras la bola cae, continuaría moviéndose hacia adelante y seguiría cayendo junto al caballo, como lo había hecho cuando se hallaba estático. Para Galileo, cuando la bola y el caballo compartían el mismo movimiento, era como si el movimiento no existiera. Si la Tierra se estuviese moviendo, ¿podríamos ser llevados con ella sin tener conciencia del movimiento? La Iglesia enseñaba que todos los cuerpos celestes eran inalterables y prístinos, pero el telescopio de Galileo continuaba revelando un cosmos muy distinto a la verdad aceptada oficialmente. Incluso sobre la brillante superficie del Sol mismo, Galileo observó manchas oscuras, las cuales nombró máculas. No podía haber sabido que estas manchas eran en realidad tormentas magnéticas, pero su descripción de las mismas era notablemente precisa. Las manchas solares nacen y decaen en períodos variables. Algunas se condensan y otras se expanden en gran medida de un día al otro. Cambian de forma y algunas son muy irregulares. Deben ser de un tamaño enorme al estar en el Sol o muy cerca de él. Galileo tiene una discusión con un matemático jesuita alemán llamado Christoph Scheiner acerca de la naturaleza de las manchas solares. El alemán dice que las manchas son, de hecho, pequeños satélites que giran alrededor del Sol, mientras que Galileo argumenta que estas manchas están o en la superficie del Sol o muy cerca de ella, y que tal vez sean una especie de nube. Galileo terminó su gran libro en la víspera de Navidad de 1629. Se llamó Diálogos sobre los dos sistemas principales del mundo. Es una obra maestra de la retórica. Galileo explica la nueva visión del mundo. Es un debate sobre los sistemas del mundo. ¿Es el Sol el centro del universo? ¿O es la Tierra el centro del universo? Él presenta todos sus maravillosos descubrimientos hechos con el telescopio. Uno simplemente es llevado por su narrativa. Galileo creó 3 anónimos personajes, nobles de Venecia. El primer personaje, el anfitrión, estimula un debate entre sus 2 locuaces invitados. Uno de los 2 visitantes habla claramente a favor de Copérnico y Galileo, pero el otro invitado, Simplicio, el simplón, es una suerte de sátira que vocifera las doctrinas de la Iglesia sobre ciencia y filosofía. Galileo obtuvo permiso de un censor amigable para publicar su libro en Florencia. Sabía que los censores en Roma serían mucho más difíciles de persuadir. El Papa convocó una comisión especial para que investigara el caso de Galileo, para que diera el manuscrito, y esa comisión recomendó un proceso por parte de la Inquisición. La Inquisición le envió un papel a Galileo ordenándole que fuera a Roma en septiembre siguiente. Galileo trató de retrasar su viaje excusándose por enfermedad. Para la Navidad a Galileo se le ordenó nuevamente ir. Podía ir voluntariamente o podía ir encadenado. La orden para su juicio finalmente llegó en abril. Como la mayoría de los procedimientos por el estilo, el de Galileo fue realizado en estricta formalidad y perfecta urbanidad. Galileo, hijo del fallecido Vincenzo Galilei, florentino, de 70 años de edad, jura testificar la verdad. Galileo Galilei,
¿Cómo y hace cuánto tiempo vino usted a Roma? ¿Cómo? Vine a Roma el primer domingo de Cuaresma en una litera. Diga si conoce o si puede adivinar la razón por la que se le ordenó venir. Imagino que se me ordenó presentarme ante el Santo Oficio para hablar sobre mi libro recién publicado. Diga si de mostrársele tal libro usted lo reconocería como suyo. Eso espero. Sí, si me lo mostraran, esperaría reconocerlo. Le fue mostrado un libro publicado en Florencia en el año 1632, titulado Diálogo por Galileo Galilei, etc. Y después de verlo e inspeccionarlo, dijo: conozco muy bien este libro y lo reconozco como propio, y reconozco que todo lo que está en él escrito fue escrito por mí. Todos los que hubieran leído el diálogo podían ver que la defensa de Copérnico era sin duda el argumento más fuerte del libro. El personaje de Simplicio, que profería las palabras de Urbano VIII, era en realidad más sátira que ciencia. Galileo se vio forzado a adoptar una posición de falsa humildad, y la humildad nunca fue su estilo. Galileo fue enviado a una pequeña habitación en el Palacio de la Inquisición. Parecía seguro de que su diálogo iba a ser prohibido. Lo que nadie sabía era qué castigo le iban a aplicar a Galileo. Galileo fue enviado a una pequeña habitación en el Palacio de la Inquisición. Parecía seguro de que su diálogo iba a ser prohibido. Lo que nadie sabía era qué castigo le iban a aplicar a Galileo. Rápidamente se convirtió en un tecnicismo. En 1616, Galileo accedió a no enseñar ni defender la teoría de Copérnico. La acusación era que había violado su acuerdo. Y Galileo dijo: no violé el acuerdo. Notará que para cuando leyó el final del libro, estoy a favor de la posesión de la Iglesia y solo presenté estos argumentos como una herramienta para la discusión. Pues cualquiera que hubiera leído el libro sabría que no era así.